Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión, nuestra tercera sesión del curso Comprensión Lectora de Textos Académicos para la Investigación Educativa. Muy bien, pues hoy estamos muy contentas porque vamos a escucharlos y veremos sus materiales didácticos y también la manera en cómo ustedes pues nos expresarán la reflexión de la lectura y lo que consideran como ideas principales de este texto. Muy bien, pues bueno, para empezar y no quitar el tiempo de nuestros compañeros, vamos a empezar con el equipo uno, que es la profesora Adriana Vázquez y el profesor Alfonso. Muy bien, pues los escuchamos. Adelante. Ay, déjenme compartirles pantalla. Permítanme. Hola, buenos días. Buen día, profesor Alfonso. ¿Desea que Bien. comparta el material o lo comparte usted? Sí, díganme a quién para que les pueda ceder los permisos. ¿Empiezo, maestra Adriana? Sí, ¿desea compartir usted la pantalla, profesor? Sí, voy. De acuerdo. Gracias, buenos días. Nada más que me dice que la anfitriona inhabilitó la función de compartir pantalla. A ver, por favor. Ahorita vemos. Muy bien, ya, sí, ya están compartidos los permisos y también en cada equipo, si pueden irnos diciendo, por favor, quién a presentar para que les comparta permiso y también, bueno, recuerden que tienen como máximo 5 minutos para su exposición. Corre el tiempo, adelante. Ya se observa la imagen, ¿verdad? Así es, maestro. Bueno, pues estuvimos leyendo el artículo y bueno, lo que para nosotros resaltó es pues el tema de la comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? Y bueno, pues hicimos aquí este pequeño trabajo y pues nos dice es un proceso comunicativo. Es un proceso comunicativo cuando alguien pretende hacer de conocimiento algo, que tiene algún propósito, y entonces, bueno, pues para ello se va a generar una interacción entre dos o más partes, ¿verdad? Entre ellas las que resaltan, pues es las características del texto, ¿sí? El contexto, el medio donde vamos a estar expuesto o exponiendo esta lectura y además, bueno, pues las propias características del lector. Consideramos que son muy importantes estos tres porque digo, si estamos en un contexto o en un medio complicado, estamos por allí en los salones de clases y afuera está un ambiente de mucho ruido y todo eso, pues complica la circunstancia. Habrá de ver quiénes sí lo logren, a ver quiénes no, pero bueno, entonces esto pues es muy importante. Nos dice que es una actividad donde se pretende que el lector asimile, comprenda, entienda esa comunicación que se pretende hacer. ¿Sí? Ese contenido en el cual pues se pretende transmitir. Y para ello, bueno, pues se requieren intenciones. ¿Cuáles son esas intenciones que nos va a dar ese documento? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Hacia quiénes están orientadas? ¿Qué motivos o con qué motivaciones? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas de esa lectura? Sí, ahorita, por ejemplo, lo que estamos atendiendo en estos momentos, pues es los propósitos de aprender lo que es la comprensión lectora, ¿no? Bueno, también nos dice que se requiere de una mediación de un experto, en este caso, pues los profesores, ¿sí? Los habilitadores, los tutores, etcétera, ¿sí? Y la influencia de un contexto, otra vez, ¿no? Ese contexto en el cual nosotros, pues, nos podamos desarrollar. Por último, nos dice también que son procesos
donde hay que reconocer patrones gráficos. En específico, bueno, pues son las letras, tipos de lenguajes, imágenes, gráficas, etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender a reconocer, a entender lo que se está transmitiendo. Requiere de una imaginación en situaciones acorde con la lectura, ¿sí? Entonces, algo de lo que en lo personal para la asignatura de física, yo siempre les pido a mis muchachos que necesitamos ser creativos e imaginativos, porque de repente hay condiciones donde no es posible estar mostrando tangiblemente, ¿sí? Pudiera yo decirles cuando hablamos de el núcleo del átomo, entonces pues es imposible estarlo viendo, pero entonces ahí es donde pues pretende uno que se eche a andar la imaginación. Sí, y es muy, muy necesaria esa imaginación. Y bueno, pues también cuando está uno leyendo el libro de, no sé, El Principito, pues ya está uno imaginándose, durante la lectura se va uno imaginando los contextos, los medios, ¿sí? Apenas estaba yo leyendo un libro que se llama Pero quería ser chef. Y es un libro que te lleva, te jala a tener esas imaginaciones donde te están redactando o te están platicando. Y bueno, por último, existe la motivación por parte del lector, ¿no? O sea, por qué quiero leer específicamente ese texto? ¿Por qué quiero, me interesa, me lo obliga? No sé. O sea, hay muchas condiciones de esos. Y bueno, pues, maestra Adriana, si gusta complementar o hasta ahí yo mi participación. Gracias, profesor. Sí, solamente muy brevemente, en relación a, a lo que nos tocó abordar, es básicamente el resumen, una introducción y pues básicamente el apartado comprensión y lección para la lectura. Entonces, a grandes rasgos, lo que describe el profesor es efectivamente lo que nos va a hablar el texto que estamos desarrollando y me pareció interesante que parte de dos preguntas guías sobre las cuales pues va a estar toda la narrativa y dice qué es lo que nosotros podemos hacer como docentes para facilitar la lectura, dado que la lectura es un proceso individual. Entonces, esas preguntas parecieran pues contradictorias entre sí, pero bueno, son las que van a guiar. Efectivamente, es algo que dice aquí, nosotros no aprendemos a leer sin una mediación. Sin embargo, también sin una motivación adecuada, la forma de comprender el texto también nos puede llevar, o más bien la comprensión del texto también puede ser inadecuada. Esas serían como las ideas que me parecieron más generales e importantes del apartado que nos tocó. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes, profesores. Y bueno, ahorita por cuestiones de tiempo vamos a dar el micrófono ahora a la sección 2, que sería el Alfredo, es el profesor Alfredo Araujo y la profesora Alma Tinoco. Adelante. Nos pueden permitir la habilidad, habilitación de la compartir, por favor. Gracias. Sí, ¿a qué profesor me van diciendo el nombre, por favor, a quien va a compartir? Sí, yo, Alma Tinoco, Ah, muy por bien. favor. Sí, adelante. Bueno, aquí, bueno, está la presentación. Una de las cosas que nosotros encontramos fueron varios aspectos en esta parte de los componentes del proceso lector y las diferencias individuales. Es decir, que para poder comprender, este, entender estos procesos, es importante tener en cuenta, déjenme bajar esto, a ver si sí, ya. Es importante tener en cuenta el nivel de comprensión que tiene cada persona y nos indica aquí que se mide por este proceso psicológico y actividades que uno va generando en el pensamiento. Y también se concreta en dos palabras. El nivel de la comprensión es cuánto se lee y cómo se comprende. Y de allí se ramifica cuatro cosas muy importantes que voy a comentar, que son, primero,
aquí en la lámina tenemos el reconocimiento de las palabras, el tamaño, el sonido, y la forma, cómo están escritas, también el significado de las palabras, la palabra que le determinamos a una imagen preconcebida ya, y de allí nosotros hablamos de la palabra y la imaginamos ya de manera inmediata en nuestra mente, pero cuando uno agrega otras palabras como fuerte, grande, frondoso, alto, entonces esa imagen de árbol que teníamos en el momento de inicio se modifica, ¿no? Otra forma es también la relación de las palabras para formar ideas, este proceso que se va dando para ir formando las ideas. Y aquí tenemos un mundo de palabras que al momento que se van organizando de esta forma sintáctica que es el sujeto, el predicado, como nos lo enseñaron, lo que se forma la oración simple es la que va a ir armando cómo se van a ir relacionando estas palabras. Y la construcción de significados de frases que viene siendo la unión de varias oraciones unidas por conectores. Aquí yo pongo una idea, aquí pongo otra idea, una oración simple, y la suma de estas forman lo que es la construcción de frases, la construcción de frases, ¿no? En el primer reconocimiento nos encontramos que es importante la identificación de estos patrones gráficos. En este caso, sí es importante reconocer, y a veces no se reconocen los chavos, no lo reconocen. Me he topado con alumnos que no entienden las palabras, las letras, ¿no? En este caso, la G, la J, y muchas que en sonido sí son parecidas, pero en la forma escrita no. Entonces, cada una de ellas tiene esta característica, ¿no? No sé, el profesor Alfredo iba a comentar algo. No, perdón, está abierto mi micrófono. Ah, ok, gracias. Entonces, también nos dice que la forma de reconocer estas letras es en el sonido y cómo se van combinando estas para formar las palabras. Y que la parte también que tenemos que tomar en cuenta son los morfemas, que son las partes que no, que sí se cambian para indicarnos más cosas de esa formación de palabra. Aquí pongo un ejemplo que es niño, por ejemplo, pero también nos puede decir género, niña, o el singular o el plural, niños o niñas, o el aumentativo diminutivo, niñas, niños o niñitos, ¿no? En este caso, perdón. Y también nos puede dar esa misma palabra, derivar más palabras nuevas como ya otro concepto como niñez, ¿no? Son los ejemplos que vamos aquí, se van formando así. Ese es el primer reconocimiento, el primer nivel. Ahora, lo que se enseña, o sea, se ha enseñado al paso de la educación formal, y yo lo recuerdo así también, que lo primero que reconocemos es el sustantivo, el adjetivo, los verbos, el artículo, y regularmente los identificamos con visualmente, porque está escrito en letra de molde, letra de imprenta o mano escrita, ¿no? Y también por los tamaños, por eso cuando nos topamos con diferentes libros literarios, en este caso, que son, o los científicos que son para niños, manejan diferentes tipos de letra para ir atrapando colores, también ahí tiene que ver con los colores de la letra, para ir atrapando cómo el chico se va involucrando con la lectura. Y eso es lo que se enseña más en general, los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los artículos, ¿no? Y lo que menos se reconoce en la palabra o las palabras son los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. Incluso a nosotros todavía estamos, ¿qué es un pronombre? ¿O qué es una preposición? ¿O qué es una conjunción? Porque como no lo manejamos constantemente, aunque sabemos que estas palabras ya determinan la unión para formar ideas. Entonces, regularmente en el kinder o en los primeros años de la primaria, hablamos más del sustantivo, adjetivos, verbos o artículos, ¿no? Por ejemplo.
La segunda forma de este reconocimiento, de este proceso de reconocer las palabras, bueno, es la familiarización, es decir, cuáles son las palabras que más usamos constantemente, son fáciles de leer y las asociamos inmediatamente, ¿no? Y esas también, hay una característica muy, muy importante. Cuando una persona lee, va adquiriendo más palabras porque se va familiarizando y se van interconectando cada una de ellas. Y las palabras que no usamos o que son difíciles de entender, pues hay que descifrarlas y eso implica buscar su significado. Ay, creo que escribí mal la palabra descifrarla, sí. Ahorita corrijo esa palabra. Y eso implica que se pierde tiempo, ¿no? Porque la mente está eh, capturando lo que se está diciendo y cuando nos topamos con una palabra que no comprendemos, entonces allí es donde vamos al diccionario, tratamos de entender lo que dice el diccionario y se pierde tiempo. Por eso, pues nos vamos con las palabras como que ya conocemos y se va ahí dando este proceso. Otra palabra, otras cosas que tienen que ver aquí con la cuestión de las palabras es el contexto. Muchas palabras también se van dando por parte del contexto. Y cuando surgen, ¿cómo se van reconociendo? Aquí nos dice en el artículo que hay 4 formas de reconocerla. La primera es la cantidad de vocabulario que tiene la persona, el niño, el joven, cuántas palabras ya tiene en su vocabulario, ¿no? La segunda es la familiarización de la lectura. ¿Qué tanto conoce del tema? ¿Qué tanto conoce del tema a cuestión? ¿Qué tanto sabe? ¿Cómo se enteró? O sea, va teniendo allí una cuestión de información. El tercero es el contexto semántico y el contexto sintáctico. El semántico es cuando una palabra se define, ¿no? Es literal. Por ejemplo, yo pongo silla. Entonces nosotros ya de antemano sabemos que la silla es un objeto para sentarnos, pero que el contexto semántico es cuando le damos una gran cantidad de significados a esa silla. Aquí pongo, por ejemplo, esta imagen que habla sobre la cuestión del asiento, la cuestión más sencilla, o sea, si nosotros decimos la palabra silla, imaginamos esta, pero nunca imaginamos esta. Ubicamos que es de madera, que es sencilla, que está dura, en fin, ¿no? O que es de metal, o sea, ya lo identificamos, pero cuando le damos un significado diferente, es cuando vemos esto en una imagen y decimos, ah, sí, una silla, pero ¿de quién? Ah, pues de un rey. ¿Pero qué significa? Ah, pues es el poder, el reinado, el que controla, ¿no? Ya van teniendo como varios significados, por eso el contexto semántico es la multiplicación de significados de una misma idea, ¿no? De una misma palabra en este caso, ¿no? Y el contexto sintáctico, que tiene que ver cómo se van organizando todas las palabras, ¿no? Y que al organizarse esas palabras, formen una oración que sea entendible para quien lo está leyendo. Aquí hay otra cosa, el cuarto factor es el uso estratégico que se hace con el contexto. Con el contexto nos ayuda a decir quiénes intervinieron, cómo intervinieron, cuándo sucedió, por qué sucedió, y ahí nos vamos ayudando con estas preguntas que van propiciando a que el contexto de lo que se está leyendo sea mucho más factible, mucho más fácil de entender. Y cuando nos encontramos con palabras que no entendemos, o que no reconocemos, vamos haciendo esto. El mismo contexto, las mismas circunstancias, la cantidad de vocabulario, la familiarización del tema, el contexto semántico y sintáctico, nos va dando la pauta para poder definir entonces, o inferir más bien, esta palabra creo que significa esto. Y cuando vamos avanzando con la lectura, ratificamos o ya nos lleva directamente al diccionario para poder comprender si es correctamente o no la idea. Hay una cosa que comentaba aquí en el material, que muchas veces se recurre al diccionario y queremos que en el diccionario esté exactamente la respuesta que queremos encontrar. Y
Afortunadamente, muchos diccionarios dan muchos significados. Entonces, nosotros tenemos que tener como la habilidad de ir conectando esa palabra en el significado que realmente necesitamos cuando leemos un texto. Aquí dice que la construcción e integración de significados, bueno, se va generando de diferentes maneras. Es la suma de ideas. ¿Qué pasa cuando el lector o alguien está leyendo algo? ¿Qué le pasa en la mente cuando lee? Bueno, primero, pues empiezan a formarse ideas, ¿no? Se imagina, ¿no? Reflexiona. Cuando viene un bonche más de información de la misma lectura, va generando más ideas, va reflexionando, va creando, va imaginando. Es decir, cada vez que vamos leyendo un párrafo, otro párrafo, y vamos avanzando con la lectura, se van generando todos estos elementos, ¿no? La imaginación, vamos comprendiendo, vamos reflexionando y a la vez vamos creando, pues yo creo que puedo hacer esto con esta idea que acabo de aprender de este texto, ¿no? O sea, eso va permitiendo también este proceso para la construcción. Y hay algo que también dice que la construcción del significado de las frases tiene un ciclo. ¿Qué leemos? Y no está dentro del texto. Hay una cosa muy importante, es que yo aquí lo veo como algo mucho más interesante. Hay cosas que no están a la vista, ¿no? Que no las vemos, sino que las encontramos entre líneas. Aquí, por ejemplo, encontré esta lámina que me llamó muchísimo la atención y vemos a la figurita, ¿no? Te pasa algo y vemos allí la imagen como asustado, ¿no? O está como tranquilo, pero en su expresión dice, estoy cansado, todo va mal en peor, hay muchos chismes, nervioso, eh, me siento decepcionado, estresado, deprimido, ay, lastimado por el amor, me aburro, estoy triste, celoso de ti, con miedo de perderte, me siento tan solo, inseguro, pero ya es, o sea, esto que cuando decimos que pasa algo y decimos, no, no nos pasa nada, con el simple hecho de ver, observar, nos estamos dando cuenta que en el fondo hay tantas cosas y eso que según entendemos que no pasa nada, es lo que se le conoce como entre líneas. Y ya no nos vamos a preguntar nunca de cuál es el sujeto, como lo hemos hecho en la formación primaria, cuál es el predicado, sino empezamos a recurrir con más elementos donde de qué se habla, qué se dice de eso, de él o de aquello, desde cuándo está así, cómo le sucedió, qué pasaría si a mí me hubiera pasado, cómo lo resolvería, yo cómo le ayudaría. O sea, surgen una serie de preguntas que permiten ir comprendiendo mucho más la cuestión de del- de este proceso que tenemos como los seres humanos para poder comprender un texto o diferentes textos. No sé, el maestro Alfredo me quiera compartir algo más de la información. Perfecto, ya tengo poquito tiempo porque ya pasaron más de los 5 minutos, pero bueno, si va a comentar algo, profesor. Sí, pues rápidamente, pues está muy completo lo que ha expuesto la maestra Alma. Tal vez solo mencionar que en la parte donde decía que se relacionan conocimientos, que se imagina, se reflexiona, eh, se crea, pues el autor menciona que el significado se construye por ciclos, ¿no? Y en cada ciclo, que puede ser por frase o frases, se integra lo nuevo con lo anterior, ¿no? Eso era. Muy bien, muy interesante y gracias, profesores. Bueno, más tarde vamos a realizar una realimentación de sus exposiciones, pero está muy interesante. Gracias por compartirnos su Gracias, exposición, sus materiales. Muy bien. gracias. De la tercera sección, a quien le comparto los permisos de la profesora Ana Victoria y la profesora Carmela. A mí, por favor, profesora Carmela, a la Ana, profesora Carmela. sí. Gracias.
Es que ahorita, como le había compartido permisos también a la maestra, no me deja ya. Maestra Olga, ¿podría apoyarme? Porque creo que está como, la maestra Alma es la que está como host. La maestra Alma, ¿podría apoyarme compartiéndole a la maestra Carmela los permisos, por favor? A ver, estoy aquí, a ver, pero no sé cómo compartir. Yo dejé de compartir, entonces, a ver, ya dejé de compartir. Listo, Gracias. ya pueden ver mi pantalla. Sí, maestra. Sí, Más déjenme. Ahí ya, ¿verdad? Entonces, este trabajo lo realizamos la maestra Ana Victoria y una servidora, Carmela Crisóstomo. El título es Activación de ideas asociadas, inferencias elaboradas a partir del conocimiento. Entonces, un poquito complementando la última parte que mencionaba el profesor Alfredo y la profesora Alma. Bueno, lo que nos dice Kinch a lo largo bueno, al principio de la lectura es que cuando nosotros leemos, generalmente identificamos distintas ideas. Ajá. Estas ideas, pues cada persona, bueno, cada persona las asocia a distintas concepciones, dependiendo de los conocimientos previos, de lo que él sabe, del vocabulario que conoce, lo cual ayuda a hacer inferencias, ¿no? Entonces, estas ideas, aparte de que, bueno, nos ayudan a hacer una representación, ayudan a darle el significado e ir comprendiendo lo que vamos entendiendo sobre el tema. Incluso puede ser que a lo mejor lo comprendamos a profundidad o básicamente todavía no entendamos de qué se va a tratar la lectura o el tema principal. Esta cantidad de ideas que cuando nosotros identificamos cuando leemos depende sí exclusivamente de la parte de los antecedentes, de los conocimientos que tiene el sujeto, pero también dependen del propósito de la lectura, que esto infiere en la cantidad de ideas que nosotros podemos elucidar en un texto y de la amplitud de ellas para que podamos hacer inferencias y entonces poder ir viendo de qué trata la lectura. Hay inferencias, bueno, que aquí en la lectura este autor las menciona como inferencias puente, que es lo que nos ayuda a hacer esas conexiones entre la idea la idea principal de un texto con otra idea e ir haciendo esta vinculación y sobre todo dándole una coherencia lineal al texto, que ahorita vamos a ver que depende un poquito más también de la escritura. Entonces, de esta forma, cada persona va asociando la parte que ya conoce, los conocimientos que ya tiene, con los nuevos conocimientos que va proporcionándole la lectura. También nos habla de que cuando nosotros leemos, pues tenemos muchas ideas y vamos generando una tras otra. Sin embargo, cuando nosotros vamos leyendo, generamos una idea que es la general, que es de síntesis y que generalmente se forma de la asociación de las ideas que ya hemos generado. Esta idea de síntesis es muy importante porque la vamos a ir conectando en cada párrafo, en cada lectura que nosotros vayamos haciendo para ir dándole, sobre todo para ir entendiendo el tema. Y entonces nos dice que, bueno, en cada ciclo de lectura nosotros debemos incorporar las ideas previas con las ideas nuevas para ir entendiendo la lectura, que es justamente esto, hacer las conexiones de las ideas en cada ciclo, incorporando las nuevas ideas y sobre todo con la idea de síntesis de la lectura anterior. Esta relación, esta vinculación de ideas va a depender de lo que nosotros ya conozcamos sobre la lectura y de las inferencias que vayamos realizando. Pero yo creo que, bueno, una parte importante que rescato de la lectura, que es la parte final, que incluso ahí maneja un ejemplo y pone una lectura de la economía de España, incluso maneja cómo los estudiantes escriben lo que entienden sobre ese párrafo. Es la coherencia lineal, es decir, que cuando nosotros vayamos leyendo debe haber una progresión temática que debe de ser basada en la escritura. Un poquito lo que decía ahorita la maestra Alma, que cuando nosotros leemos, por ejemplo, a veces no nos fijamos tanto en la parte de las preposiciones o los conectores, por ejemplo, que son muy importantes. En el caso del ejemplo que maneja la lectura, ponía la comparación de España con otros países europeos, como tiene una economía baja basada en la agricultura y cómo los estudiantes, por ejemplo, mencionaba que el estudiante 1 solo ponía ideas
ideas separadas, que cuando tú lees ese resumen que sintetizó el estudiante, básicamente no se ve una coherencia, una congruencia entre las ideas. Sin embargo, si se compara con el estudiante 3, donde ya utiliza, por ejemplo, tan solo la palabra también, entonces especifica que se trata de España, el estudiante 1 me parece, o el 2 que lo hacía en general como países europeos. Entonces ya esto, usar la palabra también, por ejemplo, ya hace que le dé que haya una coherencia y que haya una comprensión, una conexión de las ideas, lo cual es muy importante. Entonces aquí lo que nos dice también que el autor es que es muy importante que conforme nosotros vayamos leyendo, vayamos escribiendo la idea de síntesis y entonces sobre esa ir trabajando las nuevas ideas. Y esto es lo que es importante basado en la escritura. Eso sería, no sé si esté la maestra Selene, porque creo que iba a ir al plantel y entonces iba a llegar un poquito tarde. Creo que no está. Ok, No, pues maestra. entonces eso sería todo de mi parte. Gracias. Voy a dejar de compartir. Sí, gracias, muy interesante, muchas gracias, profesora. Muy bien, bueno, ahora pasamos a la sección número 4 y con la profesora Carmen Prado y el profesor César Moctezuma. Y ahorita creo que quien tiene la sesión de derechos es la maestra Olga, para que le puedan informar a quién sería quien proyectaría. A ver, yo proyecto, maestra. Soy César Moctezuma. Muy bien. Aquí le pongo en share screen. Un participante puede compartir. A ver, no sé. Sí, en los 3 puntos, creo que también el profesor Alfonso puede ceder los derechos. Sí. Muy bien. Perfecto, gracias. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Sí, maestro. Sí. ¿Sí ya pueden ver? Ok, bueno, estamos aquí la maestra Carmen Guadalupe Prado Rodríguez y su servidor César Osvaldo Moctezuma García. Nos tocó la parte de claves para la enseñanza de la comprensión lectora. He estado escuchando a los compañeros anteriores y creo que conforme vamos trabajando la lectura se va complementando, ¿no? Porque dicen algunas cosas que ya también vamos a repetir aquí, pero vamos a tratar de omitirlas por efecto del tiempo. Bueno, la construcción del significado global, vamos a ver aquí dos subtemas, que es la construcción del significado global del texto, que comprende la representación proposicional del texto mismo, también lo que es la construcción de un modelo mental o modelo de situación. Este modelo mental es muy sencillo, es muy rápido. Creo que el que va a abarcar un poquito más es la representación proposicional del texto. ¿Qué es esto? Pues es una representación que debe integrar de modo coherente o simplificado el conjunto de ideas contenidas en el mismo. Aquí vamos a observar dos cuestiones. Lectores expertos están familiarizados con la lectura y los lectores que pues no están familiarizados con la misma. Entonces, en los lectores expertos, la integración se va a producir de manera automática generalmente. Ellos, hace ratito los compañeros mencionaron que era un efecto de niveles. Efectivamente, esta integración que se produce de manera automática en los lectores expertos, pues lo van a denominar como idea de síntesis. Es decir, los lectores van a enfocarse más a estas ideas de síntesis que a los detalles, ¿no? O a las ideas que menos importantes consideran los lectores en el texto. Esto pues va a ocasionar pues una mejor comprensión y recordar ciertos contextos del texto. Cuando no están familiarizados con el tema de la lectura, el lector debe de aplicar 3 reglas. La selección, que prácticamente, disculpen, la selección, que prácticamente es lo que dije hace ratito, no es necesario comprender una proposición a detalle o accesorios como lo llama la lectura, sino que implica dejar al lado, o sea, constituye más la síntesis como tal. La generalización pues es una sustitución de proposiciones por una general. Aquí no hay tanto problema. En la construcción es el punto en donde más
van a tener problemas los lectores cuando no están familiarizados con la lectura, porque es una sustitución o secuencia una sustitución de la secuencia de proposiciones por una general también, pero que no está presente en el texto. Entonces aquí, esa tercera, pues va a tener un poquito más de conflicto, un nivel más de dificultad. Voy a poner el audio a ver si se escucha. Ahí creo que no le puse compartir con audio. A ver, permítanme un tantito. A ver, no sé si escuchan el sonido. Implica dejar de lado las ideas que constituyen detalles no necesarios para comprender una proposición en una secuencia. ¿Sí se escuchó? Sí. Sí, maestro. La generalización. También es conocida como sustitución de varias proposiciones por una más general presente en el texto que lo representa a todas. Y viene la construcción, que es la más difícil. Sustitución de una secuencia de proposiciones por otra no presente en el texto, pero que sintetiza el significado de las mismas. Bueno, cuando hablamos nosotros de la construcción de esta regla o estrategia dentro de la lectura, pues esta tiene cierta dificultad porque requiere el razonamiento activo del lector, pero sobre la información que está él leyendo. Si no está familiarizado, se va a perder. Esto puede provocar una falta de comprensión en el significado global. Entonces, ¿de qué depende que los sujetos sean capaces de aplicar las reglas señaladas y construir el significado global del texto? Pues depende de estos dos puntos: familiaridad con el contenido del texto y la estructura textual. La familiaridad con el texto, pues es que el lector afronta la lectura con conocimientos previos, conocimientos diferentes sobre el texto. Y conoce la lectura que conoce también la cantidad o la organización de esta, ¿no? Esto se da más con los docentes, no tanto con los alumnos, yo así lo consideré. Y luego la estructura textual, esto pues, se refiere al modo en que los textos se encuentran organizados, que es de modo narrativo, que esto lo conocemos todos, y donde nos encuentra un poquito más de dificultad es lo expositivo, la descripción y numeración, la clasificación, comparación y contraste, secuencia, procedimiento, causa-efecto, problema-solución y argumentación. Y vendría la parte de la construcción de un modelo mental. Maestra, ¿quiere comentarlo? Bueno, posterior a lo que comenta el profesor César, está la construcción de un modelo mental, que quiere decir, bueno, que en cuanto a la lectura, el lector, el que ejerce esta acción, realiza una especie de imagen en su mente, pues, para recrearla. Bueno, aquí está como más explícito en el audio, a ver si de veras, usted, profesor, si me puede apoyar para reproducir el audio. La construcción de un modelo mental o modelo de situación se refiere a la creación de una representación concreta y visual del contenido del texto. Esta representación va más allá de la mera comprensión proposicional y abstracta, ya que implica situar la información en un contexto espacio-temporal y relacionarla con la experiencia personal del lector. A medida que el lector avanza en la lectura, su modelo mental va cambiando y adaptándose según la información que va recibiendo. Es como si el lector creara un video mental de lo que está sucediendo en el texto, visualizando las escenas y situaciones descritas. Bueno, y en la misma lectura nos dice, hay una pregunta como detonante, que dice, ¿de qué depende que los lectores construyamos modelos de situación distintos y más o menos adecuados? ¿Puede reproducirlo, maestro? Depende en buena medida de los conocimientos que el sujeto posee y activa al leer el texto.
Entonces, es una clave entre lo que ya sabía, ¿no? Ya sea un lector experto o no, y lo que viene en la propia lectura. Maestro, podría... creo que ya no hay otra más, ¿verdad? Sí, No, perdón, y la conclusión, es cierto. Bueno, aquí el profesor y yo concluimos que... ¿puede adelantarlo, maestro, por favor? nada más, perdóneme, maestra, Sí, antes de que usted me diga la conclusión para salirnos, nada más quiero hacer un comentario aquí rápido. Como lo comentó la maestra hace ratito, ¿de qué depende de los lectores construyamos modelos de situación distintos y más o menos adecuados? Pues aquí sí efectivamente depende de los conocimientos del sujeto y también el sujeto activa al leer un texto. Hace ratito un profesor, creo que el maestro Alfonso, había mencionado que la imaginación era muy importante para los alumnos, para que los alumnos se activen en el proceso de comprensión lectora. Pero tiene sus riesgos porque este punto, la lectura nos pone un ejemplo muy sencillo y pues siento que es lo que nos topamos precisamente con los alumnos. Nada más doy lectura, está en la página 77, maestra. Doy lectura rapidísimo para concluir con la maestra. Dice, la respuesta a esta pregunta global precisamente es el conocimiento que posee el sujeto y activación del texto. Menciona un ejemplo con un nombre, lo voy a leer tal cual, textualmente. Cuando Hugo salió a la calle, vio a lo lejos cómo se acercaban sus compañeros. Entonces, subió corriendo a su casa para buscar su balón. Ese es el caso 1. El caso 2. Cuando Hugo salió a la calle, vio a lo lejos cómo se acercaban sus compañeros. Entonces, subió corriendo a su casa para buscar su pistola. Entonces, estos dos casos, ayer que estaba leyendo, pues demuestran precisamente la experiencia y activan las ideas de uno y puede haber una comprensión lectora errónea, ¿no? Porque no sabemos si en el primer caso, cuando Hugo sube por su balón es un niño, o cuando en el segundo caso, cuando Hugo sube por su pistola es un adulto. No se sabe según la experiencia del lector. Entonces aquí los investigadores que mencionan la lectura como Swan, como Erickson, Taylor y demás que vienen en la página 78, han dicho que se activan con mayor probabilidad distintos conocimientos y llevan a la construcción de diferentes modelos de situación según la experiencia. Entonces, nada más quería reforzar este punto con esta idea. Y ahora sí, maestra, le dejo la palabra. Antes de llegar a las conclusiones, pues ya nada más tantito. Bueno, pienso que es imprescindible tener en cuenta que la comprensión depende tanto de la familiaridad con el contenido del texto como del conocimiento de la estructura textual. O sea, los lectores deben conocer cómo los textos pueden organizarse y presentarse para lograr una comprensión más profunda. Sí. Como profesora, bueno, puedo poner foco en el entrenamiento, en la comprensión lectora en dos aspectos principales. Por ejemplo, enseñar a los alumnos cómo se organizan los textos, es decir, las diferentes estructuras textuales y asegurarse de que tengan suficiente conocimiento sobre los temas que abordan los textos que leen. Y bueno, como profesores debemos ser conscientes de que la comprensión no se limita a la construcción de un modelo proposicional, o sea, también implica la creación de modelos mentales o de situación, donde los lectores dan sentido a la información al situarla en contextos concretos, visuales y emocionales basados en su propia experiencia, ¿no? Y bueno, cada lector puede construir diferentes modelos de situación basados en sus conocimientos y experiencias personales. Entonces, esto nos muestra cómo la importancia de crear un ambiente educativo en el que se fomente el intercambio de ideas y la comprensión enriquecedora permite que los estudiantes compartan sus interpretaciones y enfoques únicos sobre los textos. Y bueno, pues ahora sí ya leyendo la conclusión es que la comprensión de textos es esencial en la vida y el aprendizaje.
Lectores expertos integran el conocimiento previo y capturan las ideas clave, mientras que los menos experimentados utilizan estrategias de simplificación. La educación desempeña entonces un papel clave al enseñar estructuras textuales y cultivar el conocimiento previo, mejorando así la comprensión. Construir un modelo mental enriquece la inmersión en el contenido y comprender cómo interactúan el lector, el texto y las estrategias promueven un aprendizaje efectivo y significativo. Y bueno, maestro, si usted no tiene nada más que agregar, sería hasta allí. Sí, nada más. Gracias. No me contrario. Muy bien, muy bonita presentación, los felicito. Bueno, a todas las presentaciones, pero esta con el sonido se escucha muy bonita. Muy bien, muchas gracias. Y Gracias. bueno, ahora la sección número 5, que sería los profesores José Gabriel Corona y Francisco Tovar. Adelante, creo que alguien tiene de ustedes el micrófono, bueno, más bien la sesión de derechos. Gracias. Sí, hola, buenos días a todos. Yo soy el que va a compartir porque el profe ha estado teniendo problemas para poderse conectar, entonces no sé si les pasó, pero estaba pidiendo como una actualización y creo que está ahí batallando un poquito. Muy bien, creo que ya puede proyectar pantalla. Muy bien, adelante, profesor. A ver, denme un segundo. Ujú. Ahí creo que ahí se ve, ¿no? Sí, profesor, adelante. Bueno, esta presentación la hicimos así como que muy simple realmente. Era el apartado comprensión del texto en el contexto... ay Dios. Pues no sé cómo quitar esto de aquí. Bueno, es que no, como que no me deja ver. Espérame un segundo. Ahí está. Ahí está. Comprensión del texto en el contexto del proceso de comunicación, y lo hicimos el profesor Francisco Pedro Tovar Rangel y el profesor José Gabriel Corona Ruiz. Bueno, hay muchas cosas que ya estuvieron diciendo los compañeros anteriormente, nada más aquí como que agregar algunas cositas. Nos habla en este pequeño apartado de la comprensión, ¿no? Y que va a estar justamente ligada a determinar por parte del lector la intención del propio autor del texto, ¿no? Y que bueno, aquí como les mencionaba, ya hay algunas cosas que han dicho, ¿no? Que el lector necesita cierto grado de conocimiento o dominio del tema, de la lectura, digamos, para que se garantice un mínimo de comprensión en el texto. Y bueno, también nos dice que bueno, no solamente es lo que se está diciendo, ¿no? Sino que el lector debe ser capaz de reconocer, en ese sentido, el propósito que tiene el propio autor. Creo que hace mucho énfasis en esto y creo que es como llegar a este nivel de comprensión lectora mucho más elevado, ¿no? No solamente a la decodificación de las palabras, ¿no? A reconocerlas, sino llegar a este punto en el que el lector es capaz justamente de reconocer las intenciones que tiene el propio autor, ¿no? Bueno, también nos habla de identificar las motivaciones que sustentan este punto de vista y hallar la intención del autor, dice, depende también del propio lector, ¿no? O sea, si va a tener pues no sé si la
la capacidad, ¿no?, de llegar a ese punto, ¿no? Porque cada lector, pues, es muy, muy distinto y va a tener distintas habilidades también, ¿no? Y justamente esto está ligado, ¿no?, con qué postura o predisposición el lector va a abordar pues en este caso, la lectura, ¿no? Puede ser un artículo, puede ser un ensayo, etcétera. Y bueno, también nos habla de este proceso de relectura, ¿no? Para que haya una comprensión lectora mucho mejor llevada, pues debe existir este proceso de relectura, ¿no? A partir también de la identificación de la propia estructura y el tipo de documento del que se esté trabajando, ¿no? Que era un poco lo que comentaban ya al principio los equipos anteriores. Es decir, nosotros debemos en principio reconocer qué tipo de estructura mantiene el texto, qué tipo de texto es, porque puede tener una misma estructura, pero puede ser un ejemplo distinto, ¿no? La lectura mencionaba que a lo mejor podría ser un tríptico de publicitario, ¿no? Entonces, bueno, habría que determinar cuáles son las intenciones, ¿no? A lo mejor, pues, vender, ¿no? Entonces, eso sería como que algo importante, ¿no? Si el texto es especializado, será indispensable que el lector tenga un conocimiento del significado de los términos propios del tema a tratar en el documento para comprender también el sentido que tiene el propio texto, ¿no? Que también era un poco de lo que ya se había comentado previamente. Si el texto es argumentativo, es indispensable saber también del tema para comprender el documento sin que necesariamente se tenga ya una opinión, ¿no? Que también es este encuentro que se va a tener con los diferentes tipos de texto, ¿no? En este caso, a lo mejor yo puedo venir con una idea ya construida o no, pero al momento de tener este contacto con el texto, pues va a influir de cierta manera en el que pueda cambiar también un poco, pues, la opinión que se tenga del tema que se esté planteando ahí, ¿no? Y, bueno, también nos habla de que la lectura, ¿no?, pues nunca es perfecta, sino que el lector, aún siendo experimentado, va a tener ciertos errores, ¿no? O comete errores y va a tener dificultades al tratar de comprender cualquier tipo de texto. Sin embargo, pues obviamente esta supervisión y autorregulación, que es lo que, así como lo denomina el texto, dice, pues va a evolucionar también con el tiempo y con la práctica cotidiana, ¿no? Quizá en un principio solamente se vaya a criterios léxicos, que era un poco también lo que comentaban hace un momento, ¿no? De identificar cuáles son las palabras que conozco o que desconozco, ¿no? Hacer esta búsqueda de las palabras y hacer mucho mejor la comprensión total del texto, ¿no? Y posteriormente ya irse a otro tipo de criterios como el sintáctico y el semántico, ¿no? La relación que existe entre esas palabras, entre esas ideas y, bueno, en ese sentido, lograr la comprensión, ¿no? Entonces, para resumir esta parte, creo que lo que nos deja es, para alcanzar un mayor grado de comprensión lectora, pues es un ejercicio que se debe realizar de manera constante, ¿no? Y poco a poco se va a ir evolucionando hasta tener los menos errores, ¿no? O dificultades, pero nos dice, aún cuando ya se es un lector experimentado, pues se van a seguir presentando este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, pues sería todo de nuestra parte. El profesor creo que todavía no se incorpora, entonces, pues creo que sería esto nada más. Muy bien, profesor, gracias por su participación, ya que esta exposición, bueno, de hecho se trata de la temática que sigue y de la participación en el foro.
en la estructura, el objetivo, el tipo de texto y el grado de supervisión y esa autorregulación. Muy bien, muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, ahora la sección número 6, que sería el profesor Josué Montes y el profesor Marco. Adelante. Muy bien, profesor Sí, Marcos, si quiere usted transmita. sí, adelante, por favor. Voy a compartir yo, por favor. En nombre de Marco Antonio Camacho. Nos ayuda el profe Alfonso a pasar el... gracias. Parece que ya está, ¿verdad? Sí. Perfecto. Así es. Bien, pues a nosotros nos tocó la parte de la motivación de la comprensión lectora. Podríamos decir que este apartado habla sobre el otro polo del proceso de lectura, ¿no? Ya hablamos de la intención del escritor. Aquí toca hablar sobre la intención del que está recibiendo el mensaje, que es el lector. Aquí nos va a hablar sobre la motivación que se tiene al leer, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir esta parte es que la lectura es una actividad motivada, ¿no? Cuando nosotros leemos, podemos tener varios objetivos. Podemos tener el objetivo de entender de manera inmediata, como sería en el caso de un instructivo, o podemos tener la intención de obtener información, tal vez para resolver algún problema, en el caso de alguna de las disciplinas científicas, o simple y sencillamente una actividad recreativa, como sería el caso de leer alguna novela, ¿sí? Em, bueno, la motivación nos comenta que está determinada por dos factores. Básicamente son creencias y contextos. En las creencias nos comenta que hay dos creencias fundamentales. La primera son las creencias del objetivo que los lectores deben conseguir al leer. Aquí nos habla sobre, en algunos casos, sobre algunos estudios que se hicieron con jóvenes que tenían dificultades de comprensión lectora. Cuando se entrevistaron, se dieron cuenta que los objetivos que estaban buscando ellos a la hora de leer estaban lejos de la comprensión. Por ejemplo, ellos pensaban que lo que era importante era no equivocarse al leer, o tener una buena dicción, o poner atención en los signos de puntuación. Entonces, eso reditúa en que se distraigan del proceso de comprensión lectora, ¿no? No pongan atención en integrar la información y como resultado, pues no haya una comprensión lectora. La segunda creencia es qué es lo que implica comprender, qué es lo que se debe de comprender. Aquí nos dice que pues nosotros podemos buscar comprender de una manera local, tal vez llenar de significado los términos, las relaciones inmediatas entre los términos, y eso nos llevaría a una comprensión local, eh, pero no nos daría una visión panorámica de todo el texto que nos pudiera permitir entender tal vez la intencionalidad del lector, tal vez ubicar qué es lo que nos dice el texto, ¿no? Ese tipo de comprensión tal vez sería funcional en el caso de ciertas lecturas. Por ejemplo, un instructivo para una lavadora, ese lo podríamos leer perfectamente de esta manera, ¿no? Entendiendo a qué se refiere cada término y a qué se refiere cada instrucción, y con eso sería más que suficiente. Entonces aquí nuevamente va a importar qué intención tenemos al leer el texto, ¿no? Y esta creencia pues nos va a dirigir, ¿no? Hacia cómo lo vamos a tratar de contextualizar, de comprender. Ahora, aquí también en esta parte lo que entra como variable es que si somos totalmente inexpertos del tema, esto de qué creemos que es lo que importa de la lectura nos va a sesgar muy severamente. Es lo que, como comenta el profesor Marco, centrarnos nada más en ciertos conocimientos que creemos que es lo esencial de la lectura, pero sin contextualizar, sin intentar integrar toda la idea por completo, es un gran problema en este sentido.
Ahora, pues eso es lo que nos lleva a la siguiente parte, que sería el contexto. Ya, gracias, profesor. Correcto, continuamos. Entonces, bueno, el contexto, aquí van a influir las prácticas relacionadas con la lectura como tareas asociadas a esta, ¿no? Aquí, bueno, está metido fuertemente el papel del facilitador, del profesor, en qué contexto se está leyendo se está realizando la actividad de la lectura, ¿no? Por ejemplo, algunas actividades relacionadas a esta podrían ser elaborar resúmenes, contestar cuestionarios, construir cuadros sinópticos. Cada una de esas tiene su propio matiz. Construir cuadros sinópticos tendría el sentido de concatenar información, ¿no? Contestar cuestionarios podría ser memorístico. Elaborar resúmenes podría ser un ejercicio de síntesis. Entonces depende mucho qué actividad va a ir acompañando a la lectura, ¿no? Entonces esto también nos está diciendo que la lectura pues está cobijada, ¿no? Por una práctica educativa. Ujú. ¿Algo que quieras decir, profesor? No, por el momento todo bien, profe. Gracias. Perfecto, vamos adelante. Y bueno, también nos señala cuáles son los obstáculos que se puede encontrar la comprensión lectora. La primera es la dificultad en la codificación de la información, cuando los estudiantes no tienen la capacidad de vincular entre sí la información. Nos pone por ahí un ejemplo muy interesante que si un estudiante, por ejemplo, un pequeño, está leyendo con sus papás y por ahí interrumpe la lectura para platicar algo que piensa, alguna idea que le viene a la cabeza cuando está leyendo, eh, y de repente los papás lo interrumpen y le dicen que no, que siga leyendo, pues ahí le cortan, ¿no? La oportunidad de construirse, de crearse una imagen de la situación, ¿no? De hacerse una representación de la situación planteada en la lectura, ¿no? Otro problema es la escasez de léxico. Esta va a devenir en que el estudiante no sea capaz de dotar de significado las palabras y por lo tanto no no tenga referentes con que conectarlas, ¿no? Es decir, no le diga nada a lo que está leyendo, ¿no? Pero no lo vincule con nada, que tenga una atención dispersa, que, que se centre en ideas laterales, que tenga lo que podríamos llamar una vinculación arbitraria de la información, que se pueda ir pensando en ideas secundarias que detone la lectura y que sea demasiada la atención que preste a estas ideas secundarias, ¿no? Falta de estrategias para integrar la información. Aquí, bueno, vamos a hablar un poquito, no sé si sea pertinente decirlo, pero de metacognición, de cómo el estudiante a su vez se hace una narrativa de lo que está leyendo a sí mismo, cómo se le cuenta, si tiene herramientas para hacer eso. Por ejemplo, pues mentalmente un cuadro sinóptico o algún diagrama de flujo, ¿no? Quizás que se lo piense. Algún esquema. Exacto, una esquematización, ¿no? La carencia para crear una representación de la situación planteada en el texto y finalmente limitaciones de la memoria, ¿no? Esa también podría devenir en que el estudiante no tenga la capacidad de mantener presente, de mantener atención en los elementos y de poder vincular entre sí. Bien, hasta aquí por mi parte, le doy la palabra al profesor. Sí, bueno, gracias, profesor. Aquí lo que también yo podría agregar ya para terminar este apartado es que en qué consecuencias tiene todo este tipo de interferencias. Pues la principal sabemos cuál es. La falta de interés en la lectura, por lo cual lo va a dificultar, sino que todas estas variables son las que nos van a causar esta falta de interés, ¿no? Va a causar que tengamos un esfuerzo mínimo para intentarlo, volviendo pues una actividad que se vuelve bochornosa e incluso a veces hasta desagradable. Entonces, este tipo de cosas son las que se deben o debemos nosotros abordar en el aula a la hora de dejar textos. Porque, pues sí, como bien menciona el profesor Marcos, si no les damos herramientas para que ellos nos puedan recapitular y poder integrar toda su información, pues va a resultar como solía resultar en mis tiempos de escuela primaria y secundaria cuando nos dejaban leer cero interés en el tema, ¿verdad? Y bueno, eso también es todo por mi parte. Muchas gracias.
Bien, pues creo que sería todo por nuestra parte. Muy bien, muchas gracias. Muy bien descrito, gracias. Bueno, ahora entonces la sección 7 con la profesora Nora Martínez y el profesor Oscar Reyes. Adelante. Estamos de hecho ahorita comentando la profesora Olga y yo que están muy comprometidos con sus exposiciones. Los felicitamos. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, maestro Oscar. Muy buenos días. Buenos días. Si quiere, ¿comparto yo, maestra Nora, o comparte Sí, usted? por favor. No, usted, por favor. Mm. Ujú. ¿Ya están viendo la presentación, compañeros? Sí, adelante. Bueno, a nosotros nos tocó el apartado 7, el entrenamiento de la comprensión lectora. Para el entrenamiento de la comprensión lectora, hay 4 facetas, ¿no? En este proceso de la enseñanza, que es el entorno, el tipo de objetivos, las estrategias del docente y los apoyos que se pueden proporcionar. El texto abarca o desarrolla muy bien la parte del entorno, que antes de la lectura debe haber un establecimiento de metas y propósitos de la misma. Estas deben estar orientadas a la comprensión. Y para estar orientadas a la comprensión, debe haber un propósito de la lectura. Este propósito de la lectura se establece con estrategias, unas estrategias que deben ir adecuadas a este propósito. Las estrategias que nos indican es que en un principio se indique el propósito de la lectura. Otra estrategia sería hacer como un banco de preguntas, no muchas, no muy grandes, y que en estos bancos de preguntas la respuesta se diera el propósito de la lectura. Y la tercera, que marca la lectura, es convencer, digamos, enamorar o decir por qué es importante el objetivo de la lectura. Establecer que la lectura que van a leer los alumnos es importante debido a que este es un convencimiento de la utilidad de la lectura. No sé si quiera continuar, maestra Nora. Sí, claro. Sí, estas 4 fases son las que nos mencionan como la metodología para abordar este proceso de desarrollo del gusto por la lectura más que nada y la comprensión de la misma. Se refiere también a que nos enfoquemos precisamente a eso, a que comprendan y no más bien a ver qué tan rápido leen, ¿no? Que es una de las cosas que manejan mucho en otras áreas. Y esta primera fase que todos ya en las anteriores secciones lo han mencionado mucho, es ahora sí que fundamental para que podamos tener el éxito en la comprensión lectora. Si el joven no está interesado y comprometido, pues muy difícilmente vamos a lograr esa comprensión. Con respecto a los objetivos, nos hablan mucho sobre, que ya también han mencionado, nuestra memoria es muy limitada, entonces, pues es muy importante ese rescate del contexto, de lo que saben, de sus conocimientos previos, como dice en la siguiente parte de las estrategias, recuperar los conocimientos previos sobre lo que tienen del tema, esa parte imaginativa de ellos, qué es lo que están imaginando, qué es lo que están pensando, y hacer esa retroalimentación en ese momento. No es una lectura de corrido, sino ir haciendo un proceso reflexivo a través para ir viendo si se está comprendiendo esta misma. Y entonces, pues esa familiaridad, ese vocabulario, ese conocimiento de otras áreas, nos hablan mucho sobre la integración de todas las demás áreas, es lo que nos va a permitir enfocar en la lectura a los objetivos que ya se establecieron. Y dentro de todo esto, pues están esos apoyos, ¿no? Esos apoyos que pueden ser glosarios, que pueden ser imágenes, que pueden ser lecturas previas, ¿no? Nos hablan también de cuando demos un material, pues a lo mejor resaltar cuadros previos, poner esquemas, como mencionaban, títulos, o resaltar tipografía, ¿no? Como negritas, cursivas, etcétera. Básicamente es eso, no sé si quiere agregar el profesor algo. Sí, me llama mucho la atención que para la activación de los conocimientos previos, la lectura pone énfasis que, por ejemplo, en un libro, al principio del capítulo siempre hay un resumen o hay una fotografía que evoca de lo que va a tratar la unidad, cosa que la mayoría de nosotros no leemos, ¿no? Nos lo saltamos.
pero que dice que es importante porque ahí se da la activación de los conocimientos previos y que de ahí se retoma para una mejor introducción a la lectura. Esto se me hace muy importante debido a que esa parte que a veces nosotros no la leemos, como cuando vamos a armar algo y un instructivo no lo leemos porque creemos que lo podemos armar, y cuando no vemos lo regresamos, creo que nos tendríamos que regresar a la parte de la introducción o de la imagen. Leyendo esto, que es el entrenamiento de la comprensión lectora, me surgen unas preguntas que quisiera hacer. Espero no me tome mucho tiempo. La primera pregunta es, creo que esto está enfocado para personas que no están habituadas a la lectura, para la comprensión de esta. Otra, si es así, ¿a partir de qué edad se puede fomentar a la lectura? Porque un compañero decía, hay veces que la lectura se hace tediosa, que no la podemos leer. La pregunta es, ¿eso sería aplicable para todos? O sea, una persona que está habitada a la lectura, ¿también cualquier lectura se le hace tediosa y no la acaba de hacer? Por eso es importante, me gustaría saber, saber si tienen idea de a qué edad se puede fomentar la lectura. Y cuando un niño pequeño ya tiene fomentada la lectura, ¿estos procedimientos los desarrolla de forma natural o es necesario implantárselos? Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes, profesores. Y Dejo de bueno, compartir, perdón. sí, conforme van avanzando en sus exposiciones, van aplicando, ¿no? Todos estos consejos que nos da el autor. Muy bien, pues felicidades, profesores. Muchas gracias. Ahora la sección 8 con la profesora Rosángela y la profesora Sara Lidia. Adelante. Yo comparto. No sé si soy yo, no sé si alguien está hablando, se escuchaba muy bajo. No, yo soy la que hoy estoy diciendo que comparto, sí me escuchan. Perfecto. Déjeme cerrar y ahorita estoy compartiendo, déjeme cerrar mi micrófono. Gracias. Profesor Alfonso, ¿nos podría apoyar compartiendo, bueno, más bien cediendo los derechos, por favor? Gracias. Para poder compartir. Sí. Muchas gracias. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ok. Listo, ahí estamos, ¿verdad? Bueno. Adelante, sí, adelante. Ok, entonces a nosotros nos tocó el trabajo en los primeros niveles. Voy a seguir. Bueno, elegimos el equipo 8, Sara Lilia Alfonso Guardado y Rosángela Zaragoza Pérez. Bueno, viendo todo lo que hemos escuchado y aprendido, pues el objetivo principal de este apartado es ayudar a los lectores en los primeros niveles de comprensión mediante la estructura sencilla, la comprensión e integración de las frases que se pondrán a considerar en los siguientes puntos. En pocas palabras, como ahora nos estamos enfocando a los lectores, es que ver de qué forma sencilla y fácil podemos ayudarlos para que comprendan la lectura. Una de las estrategias que se utiliza para que se comprenda fácilmente las lecturas es el ECO de lectura, síntesis, anticipación, evaluación. Dentro tenemos los puntos de planificación conjunta con los alumnos del objetivo a conseguir, es platicar con ellos cuál es el principal meta donde queremos llegar. Tener el otro punto de modelación de proceso por parte del profesor, o sea, la guía. El segundo punto es tener en cuenta la sesión progresiva del control del alumno para interiorizar el proceso. Quiere decir, dar seguimiento a su desarrollo durante la comprensión del texto y llegar a la meta final.
y al final la realización autónoma del proceso por parte del alumno. Para esto tenemos en el cuadro número 1, en nuestra lectura, donde en el nivel 1 el profesor tiene todo el control. En el nivel 2 el profesor se da el control de la comprensión del vocabulario, y en el nivel 3 ya le da a los alumnos ciertos control para el resumen de párrafos, anticipación de sentimientos y acciones. Parte de este trabajo de niveles debemos tener un entrenamiento. Algo importante que los profesores debemos tener en cuenta es la edad y el nivel de comprensión de los alumnos. No es lo mismo media superior que superior o básica. Entonces es algo importante para la selección de textos y poder ver hacia dónde vamos, ¿no? La lectura de los párrafos para cada alumno y comentario del profesor al término de cada uno de estos. Es decir, que los alumnos hay que decirles, lee, y los retroalimentamos, o ellos también, o sus mismos compañeros los pueden retroalimentar. 2, checar la superación de dificultades. Identificar como profesor las estrategias adecuadas según la dificultad manifestada por los alumnos. Si están nerviosos, como hemos visto, poder ayudar con textos en la cual recuperemos conocimientos y nos ayuden al constructivismo del nuevo aprendizaje. Y la otra, tener en cuenta los usos del contexto para comprender palabras desconocidas. Un punto importante para todo esto es el vocabulario. Si los muchachos no tienen o no conocen el vocabulario, va a ser difícil que comprendan los textos, y eso lo vimos a través de las exposiciones de los demás compañeros. Y al final, para tener los resultados, ¿qué resultado vamos a tener? Pues vamos a mejorar la comprensión lectora en los primeros niveles, vamos a desarrollar las habilidades para inferir y sintetizar los significados del texto, y vamos a tener una mayor autonomía en los procesos de la comprensión lectora. En el punto 2 de dificultades tenemos también otros puntos. Antes que se me olvide, hay que hacer las relecturas y razonamientos para encontrar el referente adecuado, que sea el más preciso para las metas o para el conocimiento o para las competencias que queremos. Resolver dificultades para la integración de formación de distintas oraciones y comprender las partículas colectivas y los tiempos verbales, que eso es importante, ayudar a los muchachos para que la comprensión del texto sea mucho más fácil. Disculparán el ruido. Pues bueno, esos son los puntos más importantes de este tema. La verdad es bastante pequeño. Pues les agradecemos su tiempo. Profesora Rosa. Hola, Algo que quiera buenos comentar, perdón. días. Sí, de manera rápida, y lo que podemos identificar, incluso ahorita que están exponiendo los compañeros, el ejercicio que se veía en este apartado era primero que se dividía en pequeños fragmentos para los alumnos cada temática, como fue la asignación de este trabajo. Entonces, cada uno de los equipos iba haciendo una lectura, y a la par el profesor iba haciendo observaciones, lo que permite, sin necesidad que todos los demás leamos todo un documento largo, poder entender el contexto total de esta lectura. Y eso fue lo que hicimos. Incluso en los cuadros viene un ejemplo muy, muy específico, y hace preguntas como las que hizo el profesor que nos antecedió en el equipo 7. Entonces, pues en esto concluye casi toda la temática que hemos estado abordando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesoras, y gracias por este trabajo tan integral. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, terminamos las exposiciones o la ronda de exposiciones con la profesora Suheili y el profesor Rubén. Adelante. Sí, buenos días. Denme un minutito, voy a compartir. Sí, si nos ayuda el profesor Alonso, por favor. Alfonso, por favor. Gracias. Ya se ve la pantalla. Gracias.
pero no, no la escuchamos, profesoras o profesor Rubén. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, ya, adelante. Ya. Una disculpa, es que le puse el cable del Ethernet porque de repente cuando comparto pantalla me dejo de escuchar. Bien, a nosotros nos tocó el apartado número 9, relativo, bueno, de este texto, claves para la enseñanza de la comprensión lectora, y nosotros tocamos los puntos del trabajo con textos expositivos. El autor identifica que hay una dificultad en las aulas y eso es que al alumno se le complica identificar la progresión y la estructura textual, así como el significado que confiere al texto el uso de distintos recursos retóricos. Es decir, puede leer un texto, pero no identifica la estructura textual que el autor, la autora utilizó para poder construir este texto. Él propone ayudar a los alumnos que con la guía del profesor el alumno tome conciencia de cómo progresa y se estructura el texto y de la relación del texto con el contexto en el que se produce la comunicación. Esto para hacer plausible que éste se haya producido con una determinada intención y no, déjenme ver que acá se me escondió una palabra, y no con otra, ¿no? O sea, lo que conocemos nosotros como situación comunicativa, identificar cuál ha sido la intencionalidad del autor para producir un texto y para estructurarlo de determinada manera. Él nos dice que a fin de que los alumnos lleguen a comprender un texto, lo que ellos necesitan no es solamente conocer los conceptos formales sobre las estructuras textuales y su función comunicativa, y lo subrayé en verde, es preciso que ellos se acostumbren a que vayan utilizando ese conocimiento cuando van leyendo, ¿no? No hasta el final, sino mientras se va dando la lectura, puedan ir identificando esas estructuras textuales y qué función comunicativa van cumpliendo conforme se progresa en el texto. Siguiendo con su propuesta, él nos dice que los alumnos deben recibir un entrenamiento específico para facilitar la toma de conciencia acerca de las características de las distintas formas de organización textual, los elementos sintácticos y semánticos que permiten la identificación y los elementos que en función de la forma de progresión del texto, de acuerdo con las distintas estructuras, ¿no? Me parece que esto se habla mucho con lo que tenemos en la unidad número 4 de unidad 1 y unidad 2 en Telerit, hablando del programa de estudios del CCH, en donde sí nos piden revisar las estructuras textuales y que ofrezcamos a los alumnos diferentes tipos de texto para que ellos puedan ir identificando estas estructuras textuales y la organización de un texto. Él propone 2 estrategias. La primera dice que pueden emplearse las tareas de composición de textos con distintos propósitos para mostrar cómo estos textos cambian la forma de organizar el texto, es decir, que tengamos una variedad de textos, inclusive de distintos tipos de textos, expositivo, informativo, bueno, que finalmente es igual, expositivo, narrativo, descriptivo, ¿no? Y que inclusive a mí me ha pasado en el aula que hay textos que combinan estructuras, ¿no? Entonces dice que hay que mostrar diversidad, una variedad de textos para que el alumno pueda identificar distintas formas de organización. Y la segunda estrategia consistiría en enseñar las características de las distintas estructuras textuales mediante una instrucción directa, es decir, esta es una estructura textual de ejemplo, ¿no? Y poder no solo acercarlo al concepto, sino inmediatamente poder mostrarle un caso, ¿no? Aquí mencionan que inclusive con una ilustración. Y a menudo con el apoyo de la construcción de una representación gráfica de las relaciones entre las ideas. Él señala que lo gráfico le es como muy trascendente al alumno y entonces esta primera estrategia está centrada en poder mostrarle una estructura textual seguida de un ejemplo, de una representación gráfica para que entienda la relación, ¿no? Que quede más asentado el conocimiento. Y la segunda
justamente esta es la segunda estrategia, él dice que esto facilitaría la observación del modo en que la organización de las ideas en el texto cambia en función del propósito que éste persigue. Si tenemos un texto narrativo, seguramente el texto narrativo no va a introducir de la misma manera como introduce un texto expositivo. Un texto expositivo no va a arrancar, no va a introducir, y el tratamiento de la información va a ser diferente si hablamos de un texto argumentativo. Entonces, dice que hay que facilitarle al alumno la observación de diversos textos para que ellos vayan descubriendo, vayan identificando estructuras y cómo hay diferentes organizaciones textuales dependiendo del objetivo que se persigue. Al último, señala 2 puntos, dice que qué tipo de características de los textos facilitan la comprensión, es decir, qué tienen los textos que pueden facilitar la comprensión a los alumnos. Dice que hay ciertos apoyos, ciertas ayudas que sirven para motivar y crear el entorno de la lectura, y que estas ayudas o estos apoyos son los que guían la atención del sujeto. Entre estos elementos estamos hablando de, por ejemplo, títulos, estamos hablando de gráficos, estamos hablando de diagramas, y estos elementos permiten que los alumnos, por un lado, activen conocimientos previos, que se planteen interrogantes relacionadas con esa información que ya tienen, y que esto encamine el despertar de la curiosidad y la motivación en los alumnos para que ellos lean, y para que haya una especificación concreta de los objetivos de lectura. Aquí hace una referencia a las numerosas investigaciones realizadas y revisadas por Mayer en 1989, han mostrado que estos apoyos no solo mejoran la comprensión, sino además el aprendizaje. Por último, estas ayudas de las que hablaba, estos elementos, estas características que poseen los textos, apoyan la comprensión durante la lectura. El objetivo fundamental de estas ayudas debe ser, de acuerdo con la naturaleza del proceso lector, facilitar la comprensión de las ideas, permitir la conexión entre las mismas y hacer posible la creación de un modelo situacional adecuado. Esto implica elaborar la información que contienen de forma que sea posible relacionarla con conocimientos previos, ¿no? Anclarla con cosas que los alumnos ya saben, proporcionar referentes o ejemplos que ilustren los conceptos o procedimientos a los que el texto hace referencia, es decir, ¿no?, cómo está construido el texto. En tercer lugar, se busca que los textos estén bien organizados, aunque dice, no siempre sucede. Y por último, el uso de los señalizadores internos facilita el establecimiento de conexiones entre diferentes partes del texto. ¿Qué entiende el autor por señalizadores internos? Está hablando de títulos, subtítulos, todo aquel texto, imagen, ¿no?, representación gráfica, que le ayude al alumno a que, relacionándolos como una unidad, pues mejoren la comprensión del texto en su totalidad. Esto dice, además, mejora no solo el recuerdo, o sea, nosotros podemos acordarnos de qué trata un texto y comprenderlo mejor a partir de los títulos, subtítulos, imágenes, etcétera, pero además de recordarlo, pues por supuesto podemos mejorar la comprensión. Y es una parte breve con la que termina el texto, y bueno, fue lo que rescatamos de las ideas principales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesores. Sí, maestra Grande. Sí, muchas gracias. No, nada más para dar concluida esta actividad de sus exposiciones, y de hecho para pasarle el micrófono a la maestra Olga Flores. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Y pues una idea que quiero recuperar de esto último que mencionaron las profesoras es que el proceso de comprensión y retención están muy relacionados. Puedo recordar más fácilmente lo que comprendo que lo que no comprendo, ¿no? Entonces, para verificar realmente, o para una de las formas de verificar, de validar que estamos realmente comprendiendo, es que podemos estar recordando esa información. Y vamos a ir cerrando ya esta sesión. Nada más quisiera antes dar respuesta a estas preguntas bastante interesantes
incluso propias también de toda una investigación. Profesor Oscar, por ahí si te interesa, pues estaría, se podrían incluir, ¿no? Podrían dar pie a toda una búsqueda de qué es lo que ha pasado. La primera es si hay estrategias enfocadas a personas que no están habituadas a la lectura. Sí. Este texto principalmente, o bueno, está utilizando las diferentes etapas escolares, por decirlo así. Finalmente ellos, pues todos estos investigadores de este tema ahí en España, tratan de hacer esta transversalidad de a ver qué pasa en primaria, cómo continúa en secundaria y un poquito qué pasa en el bachillerato, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ellos unen lo que es primaria, secundaria y luego separan el bachillerato, ¿no? Hacen el brinco. Nosotros aquí en México separamos primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, de ahí que los ejemplos pues traten de recuperar pues esta educación básica que ellos ven de manera integral. Nosotros no tanto. Sí ya está considerada, como lo mencioné el día de ayer, como educación obligatoria el bachillerato incluso, pero pues eso ha sido hasta tiempos recientes, ¿no? Dos, ¿a qué edad se fomenta la lectura? La podemos fomentar desde que nacen, desde que son bebés, desde la primaria, kinder, primaria, secundaria. Ojo, se utilizan diferentes tipos de texto porque a los niños hay que presentarles incluso un poquito cuando están en la pubertad, hay que presentarles imágenes acompañadas de textos breves concretos, para que pueda ser fácil el hecho de que ellos vayan trabajando con esta parte escrita, con esta parte verbal, ¿sí? Entonces sí se puede fomentar desde que son chiquititos, desde que son bebés, ¿no? Segundo, ¿es necesario orientar la aplicación de estrategias para los niños? Sí, profesor. Lo pueden hacer de manera, digamos, natural. ¿En qué sentido? En que van encontrando cosas. Ojo, si hacen este trabajo de conciencia, si tienen esta motivación, un poquito de lo que hablaban los profesores, Marco, y el otro profesor, ahorita se me fue tu nombre, maestro. Si tienen esta motivación, si van buscando, a ver, voy entendiendo, no voy entendiendo, o no entiendo y me pongo a llorar, o no entiendo y con permiso, ¿no? Pero lo idóneo, lo mejor es que como profesores, en este caso, los papás en casa, ¿no? Los estemos acompañando. ¿Por qué? Porque es un poquito el trabajo del que le hablaba la maestra Erandi, es una metodología de modelamiento. Cuando les enseñamos a los niños a andar en bicicleta, pues les mostramos un poquito así, primero nosotros nos subimos a la bici, ¿no? Digo, a la de nuestro tamaño, no a la de los niños, a la de nuestro tamaño, así mira, y pone el pie y le enseñamos cómo. Pues así aprenden los chicos, primero modelando. Sí hay también estrategias en donde los chicos tienen que ir, digamos, proponiendo ellos este trabajo de metacognición, como también lo mencionaban los profesores. Pero lo ideal para lo que es primaria y secundaria es que se les dé un acompañamiento, ¿sí? Eso es por un lado. Ahora, preguntabas también, maestro, ¿quién está habituado a la lectura también se aburre? Sí, sí, profesor. De hecho, creo que es Francisco Hinojosa, ahorita que yo ando cambiando un poco los nombres, Francisco Hinojosa, quien preparó, quien compartió estos derechos del lector. Y uno de los derechos, no sé si es el cuarto derecho del lector, es si tú te acercas a una lectura que no te está gustando, que no te está pareciendo, que te está aburriendo, tienes todo el derecho de cerrar ese libro y dejarlo a un lado. Tienes el derecho, ¿sí?
Entonces, finalmente, pues, sí, aunque tú seas lector asiduo habitual, si hay una lectura que no te agrada, no te checa, no empata con tus intereses, no significa que no la vayas a comprender, la puedes leer, pero vas a decir, ¿no? Un poema, ¿no? Puedo compartirles ahí 2 poemas. Habrá tal vez uno que les guste, habrá otro que no les guste, y lo entendieron. El hecho de que no me guste, sí influye, como dijeron en motivación, pero no es el único factor que va a incidir para que comprenda un texto. Puedo comprender muy bien el texto y no me gusta. Por ejemplo, Pablo Neruda, a mí en lo personal, no me gusta. Sí te puedo analizar sus poemas y compartirte y decirte, mira, hace esto, pero a mí no me gusta. Ajá. Entonces, pues no. Y pues en términos generales sería todo. Voy rápidamente a leer para ir cerrando el comentario de la maestra Alma Tinoco. Hay libros solo con imágenes. Ellos hacen sus propias historias siguiendo esas imágenes. Así es, para desarrollar este pensamiento lógico. A ver qué pasó primero, qué pasó después y luego qué hicieron, ¿no? Que es uno de los esquemas cognitivos más básicos que desarrollamos como humanos, bueno, como personas. Si tienen hijos pequeños, hay organizaciones que se encargan de acompañar a los papás y a los bebés. Ejemplo, IBI. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muchas Sí, gracias por maestra. contestar mis preguntas. No, gracias a ti, maestro. Y también gracias a la maestra Alma que nos está compartiendo esta información interesante, valiosa. Y nada más recordatorio, profesores, el pase de lista. Sí, voy, maestro, marco 2 segunditos. Pase de lista. Ya está aquí el enlace para el pase de lista aquí en el mensaje. Ajá. En la caja de mensajes. Maestro Marco, adelante. Sí, maestra, rápidamente, fíjese que a mí me interesa muchísimo este comentario de la maestra Alma sobre la organización IBI, que es para niños pequeños. Yo en casa tengo un pequeño de 2 años y otro por llegar. Entonces sí me interesa muchísimo si nos pudiera dar como el contacto, se lo agradecería muchísimo. Muy bien, claro que sí. Maestra Alma, incluso maestra, a ver, maestra Alma, adelante. Sí, efectivamente, hay varias organizaciones, incluso la Secretaría de Cultura ha generado varios programas que ayudan al acercamiento del fomento a la lectura, precisamente por esta urgencia de que los niños ya empiezan a familiarizarse desde muy pequeños, muy chiquititos, ¿no? Y se hacen varias dinámicas. Están creadas las salas de lectura, están creadas los libroclubs de la Ciudad de México, están creados círculos literarios. Y esta organización que yo comento, bueno, yo la conozco de hace ya tiempo, la sigo, la visito, a veces también, ¿cómo se dice? Ocupo esos materiales que están allí precisamente para también activar a los chicos del CCH, ¿no? Porque a veces son lecturas muy sencillas, pero ayuda mucho a como a empezar a acercarlos más y se van dando cuenta que hay cosas que no sabían y que estos libros, por ser muy sencillos, ayudan mucho a que el chico se empiece a interesar por la lectura. Esa es una. Y la otra que yo sí he descubierto, es que te vean a ti como profesor, cómo lees. Y eso también requiere una práctica indudablemente de leer todos los días, de equivocarte, de grabarte, de escucharte. Y eso también ayuda mucho este hábito. Si tú estás leyendo, haces que los que están alrededor de ti empiecen a tener curiosidad por lo que lees. Y más cuando tú estás leyendo o en silencio y te estás empezando a reír, dices, ¿por qué se está riendo? Entonces ahí se van haciendo conexiones muy interesantes de empatía, de atracción, de ir generando como esto. Y este lugar tienen sesiones para los que son mis compañeros maestros, papás jóvenes, es decir, con bebés chiquitos, y esa fascinación de poder llevarlos
hay actividades sabatinas, hay actividades entre semana, y al rato nos pasó el datito, ahorita se los busco y se los mando inmediatamente, ¿va? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, ya para cerrar, vamos con la maestra Sara, sería nuestra última intervención. Profesora. Nada más dos cosas. En el pase de asistencia dice con base a las emociones, con base al cuestionario 2. ¿Ese dónde lo encuentro? Porque no les... Es el cuestionario que resolvieron con la lectura investigación-acción. Ah, ok, esa es una. Y la otra nada más que si el profesor me puede pasar la fuente bibliográfica del libro que quiero ser chef. Gracias, es todo. Ah, excelente, sí. El maestro... muy bien, maestra Suheili. Sí, yo me pongo en contacto contigo, profesora Suheili. Ok, muchas gracias. A ti, profesora. Sí, nada más para recordarles rápidamente, recuerden que aquí en su aula virtual está aquí en Investigación Acción, tenemos los documentos de la primera lectura y el cuestionario. Y para el foro del día de hoy, sí es necesario que vayan revisando esta guía que mañana a primera hora se estará abordando, y también la profesora Olga tiene pues sí, una exposición en donde nos va a ir guiando también para responder en el foro. Entonces, si algunos ya quieren adelantar, pues bueno, pueden ir revisando la guía. Pero mañana también ya la maestra tiene preparada una actividad. Muchas gracias. Muy bien. No, muchas gracias a ustedes, maestra. Muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, aquí también estamos compartiendo información. Seguimos en comunicación, profesores, cualquier cosa. Y pues por mi parte sería todo. Gracias y bonita tarde, maestra Grandi. Muchas gracias. Bonita tarde, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Okay. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta Bonita mañana. tarde, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias. Maestras, yo Gracias. quisiera quedarme al final. Sí, adelante. Ojalá nos puedan compartir, maestra Olga, maestra Grandi, las proyecciones de esta información se me hizo muy valiosa, y además ya uno lo puede volver a leer con más calma y decir, Claro. puede descubrir más cosas. Muchas Ok. gracias. Nos vemos mañana. Muy bien, Nos muchas vemos. gracias. Gracias, profesora, que esté muy bien. Hasta pronto. Maestra, yo le quería comentar brevemente, fíjese que el primer día sí estuve yo aquí en la sesión, pero Ajá. no hice mi asistencia durante la clase. Entonces lo traté de hacer ya como eso de las 2 de la tarde,